Nadie sabía que en el sótano del edificio central del ministerio existía una puerta sin registro. No aparecía en los planos, ni en los archivos digitales, pero cada medianoche, desde detrás de esa puerta, se escuchaba una voz que susurraba nombres. A esa hora, el técnico de limpieza llamado Martín Salazar bajaba solo al nivel subterráneo, y aquella noche, mientras el fluorescente parpadeaba y el eco de su carrito resonaba en el pasillo vacío, vio una carpeta cubierta de polvo con un sello rojo, Archivo 47 restringido. No sabía que, al abrirla, su nombre ya estaba escrito dentro. El Ministerio de Defensa tenía un sótano que casi nadie visitaba. Era un laberinto de pasillos húmedos, con paredes cubiertas de tuberías y luces viejas que chispeaban como si estuvieran cansadas de iluminar los mismos secretos. Martín Salazar trabajaba allí desde hacía 7 años. Era uno de esos empleados invisibles que hacen que el edificio funcione mientras todos los demás duermen. Cada noche, su rutina era la misma: barrer los pasillos, vaciar las papeleras y revisar que no hubiera filtraciones. Pero desde hacía unas semanas, había algo diferente. Un zumbido leve, como una frecuencia baja, parecía venir de las profundidades del sótano. No era el sonido de los generadores ni del aire acondicionado. Era algo más rítmico, más humano, como una respiración contenida. Una noche, poco antes de la medianoche, el supervisor de seguridad lo llamó por radio: Salazar, asegúrate de cerrar la compuerta del nivel -3. Se filtró humedad de nuevo. Martín bajó sin dudar. El ascensor se detuvo con un golpe seco. El pasillo estaba oscuro, y el sonido del agua goteando resonaba en la distancia. Avanzó con su linterna. El aire era denso, con olor a óxido y moho. En el extremo del corredor, una puerta metálica sin etiqueta llamaba la atención. No tenía cerradura ni código, solo un número grabado a mano con pintura roja: 47. Martín frunció el ceño. Nunca había visto esa puerta en sus rondas anteriores. Apoyó la mano y sintió el metal frío, casi helado. De pronto, un sonido detrás de la puerta lo hizo retroceder. Un murmullo, como si alguien hablara dentro. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz temblorosa. Silencio. Luego, un golpe suave, como una mano al otro lado. La curiosidad pudo más que el miedo. Empujó la puerta, chirrió con un sonido metálico y se abrió lentamente. Dentro, había una habitación pequeña, llena de archivadores antiguos y una mesa metálica. Encima, una carpeta gruesa cubierta de polvo. El sello rojo era claro: Archivo 47 clasificado restringido. Martín miró a su alrededor. No había cámaras visibles. Decidió abrirla. Adentro encontró decenas de fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos, informes médicos, y grabaciones de audio en cintas magnéticas. Los nombres en las etiquetas parecían de personas desaparecidas: Teniente Ortega 1982, Comisario López 1991, Doctora Ana Ríos 1994. Tomó una cinta al azar y la acercó al viejo reproductor que estaba en la mesa. Cuando presionó play, un sonido de estática llenó la sala. Luego, una voz femenina, entrecortada: mi nombre es Ana Ríos. Si alguien encuentra esta grabación, no escuche la voz, no le respondan, no digan su nombre. Martín se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que parecía llenar el silencio del sótano. La cinta seguía sonando. Ella me llama desde los conductos. Dice mi nombre. Y luego silencio. No hay forma de salir del archivo. Un ruido seco lo hizo girar. La puerta que había dejado entreabierta se cerró sola. Corrió hacia ella, la empujó, pero estaba trabada. El zumbido en el aire se intensificó hasta volverse casi insoportable. El reproductor se encendió solo otra vez. Una nueva voz, esta vez masculina, resonó en la habitación: Martín Salazar, empleado nocturno, nivel -3. Bienvenido al archivo 47. El hombre retrocedió, pálido. Nadie sabía su nombre completo allí abajo. El miedo lo paralizó, y por primera vez, pensó que quizás no estaba solo en esa habitación, pero aún no sabía que lo observaba no era humano.
Lo que estaba grabado en esas cintas no era un registro, era un aviso, y Martín ya había activado la siguiente cinta, la suya. El reloj del pasillo marcaba las 0:47 cuando Martín intentó, sin éxito, abrir la puerta otra vez. Golpeó con fuerza, gritó pidiendo ayuda, pero el sonido no viajaba más allá del metal. Solo la estática del viejo reproductor seguía viva, chispeando como si respirara. ¿Quién eres?, susurró, con la garganta seca. Silencio. Luego, la misma voz masculina que había pronunciado su nombre repitió, con tono pausado, bienvenido al archivo 47. El sonido venía de todos lados. Martín giró sobre sí mismo, buscando altavoces, micrófonos, algo, pero solo encontró más archivadores. Uno de ellos estaba abierto, y dentro, una carpeta idéntica a la que había revisado antes, pero con un solo nombre en la portada, Salazar, Martín incidente en curso. El corazón le dio un vuelco. Tocó la carpeta con la punta de los dedos y notó que el papel aún estaba caliente. La abrió con manos temblorosas. Había una hoja mecanografiada. Solo una frase. Inicio de registro. La 0:47, estado activo. El aire cambió. Un viento gélido recorrió la habitación, levantando polvo y papeles viejos. Las luces parpadearon. Del reproductor salió otros sonidos, respiraciones entrecortadas, gemidos ahogados, como si alguien intentara hablar bajo el agua. Martín retrocedió hasta chocar con el archivador. De pronto, una cinta nueva comenzó a girar por sí sola. Una voz femenina emergió, suave, familiar. Martín, ¿me escuchas? Su mente se congeló. Reconoció esa voz. Era la de su esposa, Elena, fallecida hacía 3 años en un accidente. Martín, no debiste bajar. Nadie vuelve de aquí. El técnico sintió las lágrimas mezclarse con el sudor frío que le corría por la sien. ¿Eres tú? ¿Cómo? Balbuceó. No hables, solo escucha. Si la puerta se cierra, no intentes abrirla. Busca la luz. Solo la luz puede sacarte. Pero antes de que pudiera responder, un chillido agudo inundó la habitación. La cinta se partió en dos. El reproductor estalló en humo. Martín corrió hacia la puerta y la golpeó con desesperación. Nada. Entonces la vio, una pequeña rendija en la pared, de donde salía un débil parpadeo amarillo. Empujó los archivadores y descubrió una compuerta metálica. La abrió de un tirón y se arrastró dentro. El túnel era estrecho, cubierto de cables y polvo. El zumbido se hizo más fuerte a medida que avanzaba. Al final, una luz titilante lo esperaba, una bombilla colgante sobre otra puerta, esta vez marcada con un letrero oxidado, sala de monitoreo, acceso restringido. Martín empujó la puerta. El sonido metálico resonó en el túnel como un eco vivo. Dentro, docenas de pantallas mostraban imágenes en blanco y negro, pasillos vacíos, oficinas cerradas, rostros congelados en cámaras de seguridad. En una de las pantallas, se vio a sí mismo. Estaba en la sala, mirando las pantallas. Pero en la imagen, su versión no se movía, solo lo observaba fijamente, y sonreía. Martín retrocedió, tropezando con un cable. El monitor parpadeó. La versión grabada de él se levantó y caminó hacia la cámara. Cada paso que daba en la pantalla se escuchaba en la sala real, como si estuviera acercándose por detrás. Martín giró, pero no había nadie, solo su sombra temblando en la pared. No puede salir sin terminar la grabación, Martín. La voz volvió. Esta vez venía del techo, de las rejillas de ventilación. Cada registro debe cerrarse. Cada voz debe completarse. Las luces se apagaron de golpe. Oscuridad total. El único sonido era su respiración acelerada y el zumbido lejano que se mezclaba con un murmullo inhumano. Entonces, una chispa. Las pantallas se encendieron otra vez. En todas aparecía la misma imagen, una silla vacía, bajo una luz blanca, y una voz, distinta a todas las anteriores, comenzó a hablar desde los altavoces. Protocolo 47, sesión activa. Sujeto, Martín Salazar. Estado, observación final. El suelo vibró, las pantallas parpadearon. En una de ellas apareció su rostro,
con los ojos en blanco, murmurando palabras sin sentido. Martín gritó y golpeó la consola, pero la imagen no desaparecía. Entonces comprendió algo aterrador. Las grabaciones no eran de personas desaparecidas, sino de los que estaban siendo grabados en ese mismo momento. Corrió hacia la salida, pero la puerta ya no estaba, solo un muro de cemento liso, como si nunca hubiera habido una entrada. El aire se volvió pesado, y de los altavoces salió la voz de Elena una vez más. Ya empezó el registro, Martín. Esta vez no puedes detenerlo. Martín se dejó caer al suelo, temblando, mientras la estática llenaba el cuarto. Un destello blanco lo envolvió todo. Cuando despertó, estaba en su casa, pero el reloj marcaba las 0:47 otra vez, y la carpeta del archivo 47 estaba sobre su mesa, como si nada hubiera ocurrido. Cuando Martín abrió los ojos, el silencio era absoluto. El aire olía a humedad y a algo más, a tierra vieja, como si hubiera despertado dentro de una tumba. Parpadeó varias veces. La bombilla del techo zumbaba débilmente. Estaba en su departamento, o al menos eso parecía. La habitación era la misma, la mesa de siempre, la ventana con las cortinas grises, el reloj digital sobre la mesita de noche. Pero había algo distinto. El reloj marcaba las 0:47, y no avanzaba. Se levantó con dificultad. Tenía la ropa empapada, los brazos arañados. El eco de las voces del archivo aún resonaba en su cabeza. Registro activo. Observación final. En la mesa del comedor había una carpeta, la misma, sello rojo, letras desgastadas, pero inconfundibles, archivo 47 clasificado restringido. Martín la miró largo rato. La última vez que la abrió, su mundo se había fracturado, pero esta vez, el miedo se mezclaba con la curiosidad. Tomó aire y levantó la tapa. Dentro no había hojas, solo una fotografía. Él mismo, dormido en su cama, en la esquina inferior derecha, escrita a máquina, una frase, registro completado, las 0:47. El corazón le dio un vuelco, retrocedió, tropezó con la silla y cayó al suelo. La bombilla parpadeó, y por un segundo creyó ver su reflejo en la ventana, pero no era su reflejo, era otra versión de él, más pálida, inmóvil, que lo observaba desde el otro lado del cristal. Corrió hacia la puerta de salida. No se abría. Giró la manija. Golpeó con los puños. Nada. Miró por la mirilla. El pasillo del edificio estaba vacío, iluminado por una luz roja intermitente. El sonido de un teléfono resonó detrás de él. Sobre la mesa había un teléfono negro, antiguo, el mismo modelo que había visto en el archivo. El número parpadeaba en el visor digital, 000. Martín tembló. Recordó la voz de su esposa en la cinta, no escuches la voz, no digas tu nombre. El teléfono seguía sonando, cada vez más fuerte. El zumbido del aire se transformó en una vibración profunda que hacía temblar los vasos en la cocina. El reloj seguía marcando las 0:47. Nada se movía, ni el viento, ni el tiempo. Tomó el teléfono con la mano temblorosa. ¿Quién eres?, preguntó. Silencio, y luego, la respuesta. Soy el registro que empezaste, Martín. Cada archivo necesita completarse. El tuyo aún no ha terminado. Martín retrocedió. La voz era la suya, idéntica. Era como si hablara con su propio eco, atrapado en otra dimensión. Déjame salir, suplicó. Ya estás fuera. Pero en otro registro, las luces se apagaron. La habitación desapareció por completo. Solo quedaba la oscuridad, y el sonido de la respiración del propio Martín, multiplicada por 1000, como si 1000 versiones de él respiraran al mismo tiempo. Cuando volvió la luz, estaba otra vez en el sótano del ministerio. Los archivadores, la mesa metálica, la puerta con el número 47, todo igual, excepto por una cosa. Ahora había una cámara en el techo, apuntando directamente hacia él. La luz roja del lente parpadeaba, grabando. Registro 47, sujeto activo. Martín gritó y arrojó una silla contra la cámara, pero el sonido se multiplicó, como si hubiera cientos de cámaras grabando al mismo tiempo. De las paredes salieron destellos de luz,
y uno de los archivadores se abrió solo. Dentro, una grabadora encendida. Martín Salazar. Técnico nocturno. Entrada completada. Estado permanente. Los archivadores comenzaron a abrirse uno por uno. De cada uno caían carpetas con nombres, miles de nombres, extendiéndose por el suelo como hojas muertas, y entre ellas, fotografías, de rostros, de cuerpos, de empleados, militares, médicos, todos con la misma expresión vacía. En todas las fotos, los ojos estaban completamente en blanco. Martín cayó de rodillas. La puerta del fondo se abrió con un chirrido. Una figura alta, vestida con un uniforme gris sin insignias, lo observaba desde el umbral. No tenía rostro, solo una sombra en lugar de cabeza. El archivo no puede cerrarse mientras haya testigos. El hombre extendió una mano. De su palma salió un brillo rojo que se reflejaba en las paredes. Martín intentó gritar, pero su voz ya no salía. La luz lo envolvió por completo. Durante unos segundos, solo hubo blanco. Después, nada. A la mañana siguiente, los guardias encontraron el pasillo vacío. La puerta con el número 47 ya no existía. En su lugar, una pared nueva, recién pintada. Nadie recordaba a un Martín Salazar trabajando allí, pero en los registros del sistema, un archivo seguía activo. Archivo 47, estado, observación continua. Días después, un nuevo empleado de limpieza bajó al nivel -3. El supervisor le entregó una lista de tareas y una advertencia. No entres a la zona sin etiqueta. El hombre asintió. Mientras pasaba el trapo por el suelo, vio algo brillar bajo una rejilla de ventilación. Se agachó y lo sacó. Era una grabación. Una cinta negra con letras rojas. Decía, Salazar, Martín Sesión 2. El nuevo técnico la guardó en el bolsillo, sin pensarlo mucho. Horas más tarde, al terminar su turno, escuchó un zumbido proveniente de su casillero. Dentro, la misma cinta estaba ahora conectada a una grabadora, y sonaba una voz. Buenas noches, Javier. Bienvenido al archivo 47. En una oficina distante, un agente revisaba reportes de personal. Frunció el ceño. En la base de datos, todos los archivos del 1 al 46 estaban cerrados. Solo uno seguía activo, y el contador de visualizaciones seguía aumentando en tiempo real. ¿Quién demonios sigue grabando?, murmuró. La pantalla titiló, y una nueva línea apareció sola. Observador añadido. Agente R. Morales la 0 y 47. El agente se levantó de golpe. Apagó el monitor, pero este se volvió a encender solo. Su propio reflejo apareció en la pantalla, y detrás de él, una sombra alta, sin rostro. El archivo 47 nunca se cerró. Cada vez que alguien lo menciona, cada vez que alguien lo recuerda, una nueva grabación comienza. El reloj marca siempre la misma hora, y en algún lugar, un teléfono empieza a sonar. Rin, 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 número 000. ¿Responderías tú una llamada del archivo 47? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu teoría. Si esta historia te mantuvo en tensión, deja tu me gusta. Suscríbete para más relatos paranormales basados en hechos inexplicables. Y recuerda, si escuchas una voz que dice tu nombre a las 0 y 47, no respondas.